La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí unidos sin estar reunidos en nuestro viernes en línea, hoy con el episodio número 3 de la serie Restaurando el Sistema. Quiero recordarles que las aflicciones de este tiempo no pueden hacernos perder de vista lo que es la verdad inconmovible del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces, cuando nos encontramos en diferentes aflicciones y tenemos que pasar por pruebas, a veces se nos olvida lo que es el Evangelio. Por eso es que estamos en esta misión de restaurar el sistema, volviendo a redescubrir las verdades inconmovibles del Evangelio. Verdades que tienen que sustentar nuestra vida en toda circunstancia. Así que hoy vamos a seguir con el capítulo 1 del Evangelio de Juan y leemos entonces capítulo 1, verso 1. La verdad esencial del Evangelio de Juan pues está descrita acá en este capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los griegos, en la época cuando Juan escribe y los apóstoles escriben, pues ellos usaban una palabra, un concepto. Ellos hablaban del logos. Para ellos, el logos era el principio de la sabiduría divina, era una fuente que venía desde el mismo trono divino, pero ellos le hablaban o decían que era una emanación divina que había creado y que había originado todas las cosas. Pero fíjense que los griegos, hablando de ese concepto logos, hablaban de una emanación divina de la cual se producían todas las cosas. Esa emanación era la creadora y era la razón por la cual existían todas las cosas. Ahora, para los judíos, el logos era la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue dada a Abraham, la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, la palabra de Dios que fue dada a Moisés, la palabra de Dios que originó pues todo lo que es la nación de Israel y originó todas las bendiciones del pueblo de Israel, la palabra de Dios. Ahora, cuando Juan explica qué es el verbo, porque la traducción de logos en nuestro español, pues lo han traducido así, verbo. Cuando Juan explica el Evangelio, inicia con estas palabras. ¿Para qué? Para que tanto judíos como griegos entiendan que el logos no es ni una emanación divina, ni solo se quedó en la simple palabra de Dios, sino que el logos vino a hacerse carne. Es decir, la fuerza de Dios, el poder de Dios del que ellos hablaban, la palabra de Dios que los judíos sabían que había originado el mundo, había creado el mundo por la palabra de Dios, pues no se quedó allí, sino que vino a hacerse carne. Es decir, empieza entonces diciendo, en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios, y el logos era con Dios, pero aquí está la verdad central, y la que va a definir entonces qué es el logos realmente, que los griegos están buscando, el origen de todo, y los judíos están intentando conocer. Bueno, el logos era Dios. No se queda simplemente con el concepto griego del logos, sino que la palabra de Dios, la acción de Dios, Dios mismo, vino a hacerse carne, vino a hacerse ser humano. Y eso es una verdad esencialísima del Evangelio de Jesucristo. Ahora, en el principio
Esa palabra nos recuerda que Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerdan allá en Génesis? Bueno, él a propósito usa esas palabras para recordarles que Dios mismo creó el cielo y la tierra a través de su palabra, y a través de su palabra se originaron todas las cosas, y esa palabra vino a hacerse carne con un propósito que vamos a ver más adelante. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por supuesto, Dios hecho carne es Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra. ¿Para qué? Para dar a conocer a Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Ahora, yo quiero llevarlos a leer Colosenses 1, 15 al 17. Vamos a ver qué dice. Colosenses 1, del 15 al 17 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Recordemos que Pablo está hablando allí de Jesucristo. Es una verdad que va a ser igualmente explicada por Juan. Volvamos al Evangelio de Juan y leo el verso 2. Jesucristo, el verbo, el logos, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Establece acá Juan claramente: Jesucristo es Dios, que vino a hacerse y a mostrarse acá a la tierra, pero que Él ya existía desde antes, y que Él estaba con Dios y era Dios, y en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo subsisten. Y en Jesucristo está y estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿qué importa esta verdad en una situación como la que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos que recordar esta verdad? Bueno, algo muy simple y no podemos olvidar. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo vino a la tierra. Dios envió a Jesús a la tierra. ¿Para qué? Con un propósito, para darnos vida, y vida en abundancia. Y si Él fue capaz de hacerse hombre, a pesar de estar y de ser Dios, fue capaz de despojarse de su divinidad, entonces, aquí y ahora, nosotros podemos estar seguros de que Él seguirá ayudándonos, y Él seguirá siendo, amén, nuestro Dios, quien nos sustenta. Quiero leerlo otra vez. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo en Jesús está la vida que los seres humanos necesitamos. Solo en Jesús está la luz que los seres humanos necesitamos. Por favor, no pierdas de vista esta verdad. Por favor, que las aflicciones, los problemas, las tormentas no nos hagan perder la verdad esencial del Evangelio. Cristo es la vida, y Cristo es la luz que necesitamos en esta oscuridad. Y más allá de ello, de Él y por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿sabes que tú y yo fuimos creados por Él, para Él y en Él?
nos sustentamos y Él es quien nos sustenta. Así que nuestras vidas están seguras en Cristo. No hay que temer, sino que hay que seguir hacia adelante confiando en aquel que tiene el poder, en aquel que es eterno, que existió, en aquel que se hizo hombre, que se hizo ser humano a pesar de su divinidad. Vino a la tierra a dar su vida por mí. Él, Jesucristo, me va a seguir sustentando y me va a seguir y te va a seguir cuidando. Bueno, el verso 5 dice de la manera siguiente: en él estaba la vida, el verso 4 es ese, y la vida era la luz de los hombres. 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de cualquier tiniebla por la que podamos estar pasando, si nos agarramos de Cristo Jesús, que es la luz, nosotros vamos a estar en luz. Pero tú me vas a decir, bueno, pero yo no veo nada y eso que yo creo en Cristo. No importa, no importa. Lo bueno de que Él sea la luz es que nosotros agarrados de Él, aunque no veamos, estamos en luz. Porque lo que importa es verlo a Él. Lo que importa es estar cerca de Cristo Jesús. Eso es lo esencialmente importante. Hay un profeta que dice, en su luz, en tu luz, veremos la luz. Ese es un salmo. En tu luz veremos la luz. Así que mira a Jesucristo, porque solo en Él está la luz. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estamos hablando acá de Juan el Bautista, quien más adelante va a decir quién es y para lo que vino. Él sabía que Él era el que tenía que preparar el camino al Señor. Me estoy adelantando al capítulo, pero ven conmigo otra vez al verso 9. Y es muy importante que nosotros podamos leer y podamos entender la palabra del Señor y alimentarnos de ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es Jesús? La luz verdadera. Y vino a este mundo. Y si Él fue capaz de venir a este mundo, no te preocupes, Él no se ha olvidado de este mundo. Él sigue siendo la luz, única luz verdadera. Verso 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, verdades importantísimas. El evangelio es fácil. Acercarse a Jesús es fácil. Fíjate que aquí dice, Él vino y vino a los suyos, que eran los judíos. Los judíos no creyeron en Él, o la mayoría de los judíos, como pueblo, como nación, no creyó en Él, porque hubo muchos judíos que sí creyeron en Él. Y dice luego, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder. ¿Poder de qué? De ser hechos hijos de Dios. Otra verdad importante que no podemos olvidar. Si recibimos a Jesús, recibir a Jesús es tomarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, hacerlo Señor de nuestra vida. Y creemos, fíjense, dos cosas. Recibir. Cuando recibes algo es porque lo tienes, es porque voluntariamente lo tomas y lo tienes. Voluntariamente. Y creer. Mucha gente cree pero no lo recibe. ¿Qué es eso? Bueno, mucha gente cree que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, pero no lo toman como su Señor. Fíjate que yo digo lo toman como su Señor y pongo mi mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque Él debe ser el que gobierne nuestras vidas. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces estamos dispuestos ¿a qué? A entregarnos en sus manos y a confiar en Él.
Decimos que hemos recibido y creído en el Señor, pero poco confiamos en Él, porque en tormentas inesperadas, en cosas inesperadas que suceden, pues rápido nos tambaleamos y no sabemos qué hacer. Tranquilos, hay que estar confiados y esperar. Esperar y saber que Él tiene el control. Si Él es mi Señor, porque yo le he recibido y creo en Él, tranquilos, que todo obra para nuestra bendición. También esto por lo cual estamos pasando. Todo es para bendición. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Bueno, y fíjate que dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio un poder. ¿Cuál es ese poder? Que somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, entonces podemos estar confiados de que nuestro papá, nuestro Padre va a querer lo mejor para nosotros. Todas las cosas obran para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios, para los que son hijos de Dios. Verdades esenciales que no podemos perder de vista. Y el 13 dice que no es que somos hijos de Él por voluntad propia, sino que Él nos engendró de Él mismo. Por su voluntad somos hijos de Dios. ¿Sabes qué? El Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios infinito, a Él le plació escogerme. A Él le plació escogerte. ¿Para qué? Para que fueses su hijo, su hija. Y si hijos de Él, pues en Él nada nos faltará. Hay que recuperar esa confianza de la sencillez del Evangelio. ¡Wow! Es tan difícil. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¡Ay, tú no sabes por lo que yo estoy pasando! Pero cuando entramos en esa comunión de saber quién es Él, Él es el que sustenta todas las cosas. Él es mi papá, Él es mi padre. Ah, bueno, entonces puedo estar tranquila. Tranquila. Pero no te desesperas. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Cuando mi papá quiera. Cuando papá quiera. Esa es la confianza que tenemos que desarrollar. Y eso es lo que yo quiero enseñarte cuando te digo, vamos a redescubrir la verdad esencial del Evangelio. Dios tiene el futuro en sus manos. Pero nosotros, lo que nos toca a nosotros es hacer crecer nuestra fe con la palabra de Dios. Y es estar cada día más pegados a Él. El verso 14. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad esencial del Evangelio es que Dios mismo se hizo carne. Fíjense que Juan lo va a decir muchas veces. ¿Por qué? Porque es tan importante entender lo que los griegos no entendían. Jesús, a pesar de ser un hombre en el cual, ¿verdad?, se evidenció la obra divina porque hacía milagros, era un hombre de carne y hueso. Y por ser un hombre de carne y hueso, porque voluntariamente se despojó de su gloria y se metió en un cuerpo mortal y sufrió como un ser humano las aflicciones del pecado, el juicio por el pecado. Eso es lo que da valor, lo que le da valor a su sacrificio y lo que hace el sacrificio de Cristo, pues que tenga validez para la eternidad y delante de Dios, que Él sufrió como un ser humano, lo que nos tocaba a nosotros. Por eso es que Juan frecuentemente dice, ese verbo no es solo, ¿verdad?, Dios que se quedó en el cielo, sino que Dios mismo, por amor, se vino a meter en este cuerpo de carne y hueso, se vino a hacer un cuerpo de carne y hueso, y Él entiende, sabe por lo que estamos pasando. Y Él expresó y vino a mostrar el camino de Dios, vino a mostrar a Dios mismo, porque dice aquí, vimos su gloria, vimos la misma gloria de Dios, vimos a Dios en Él, vimos a Dios, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, hecho carne. Verso 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo,
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Eternidad de Cristo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que aquí Juan, el Bautista, declara y dice, pues antes nosotros llegábamos a Dios por la ley de Moisés, pero este Jesucristo, hombre, hecho carne, Dios hecho carne, todo ser humano, pero al mismo tiempo todo Dios, a través de Él nosotros pudimos recibir ¿qué? La gracia. La gracia de Dios la recibimos a través de Jesucristo. Y también recibimos la verdad que vinimos a conocer a través de Jesucristo, la verdad que nos hizo libre de la atadura de la ley y de la atadura del pecado. Así que recordemos, pensemos en la gran, maravillosa obra de Jesucristo. Jesucristo vino a hacernos libres, libres para vivir en comunión con Dios, libres para vivir aquí y ahora, en esta vida, con vida abundante de Dios y confiados en su gracia y en su amor. 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Entonces, ¿quién eres, Juan? Y Juan responde, yo soy la voz. El verso 23. Anótelo allí, no lo vamos a leer. Pero él dice, yo soy la voz para decirles a ustedes, preparen el camino al Señor. Juan el Bautista sabía a lo que había venido y sabía de quién tenía que predicar. Juan el Bautista sufre penalidades. Juan el Bautista cumple el ministerio. Juan el Bautista sabía para lo que había sido llamado. Y a mí me encanta tanto pensar en estas realidades, porque Juan, a pesar de cualquier cosa y a pesar de que hasta él mismo dudó de él. Bueno, ¿y será que sí, yo soy o no soy? Porque más adelante él manda a preguntarle a Cristo cuando cae en la cárcel, es decir, cuando pasa por la aflicción de la cárcel y finalmente termina decapitado, termina en la muerte. Pero él vino a cumplir su propósito y es a lo que yo te quiero llamar cada día y en cada momento. ¿Sabes qué? Nosotros hemos sido creados por Dios y por voluntad de Dios el Señor nos ha llamado a su evangelio glorioso, a una salvación gloriosa para disfrutar comunión con nuestro Señor. Pero para más, ¿para qué más? Para mostrar y predicar al mundo que Jesucristo es el Señor. Y que le digamos a todo el que conozcamos, a todo el que conocemos, mira, ¿sabes qué? La única cosa, la única solución que yo puedo ofrecerte, porque yo soy la voz que te lo tiene que decir, tú eres la voz que le tiene que decir a los demás. La única solución que tenemos es mirar a Jesús. La única solución que tenemos para vivir, no libres de aflicción, pero sí en paz, y con garantía de una vida en el más allá poderosa y eterna y gozosa. Porque definitivamente en estos tiempos la muerte uno la percibe como cerca o las personas la perciben como muy cerca. Bueno, y en vez de caer en las garras del miedo, nosotros tenemos la palabra de esperanza. La palabra de Dios para construir esperanza. Y la esperanza está en Jesucristo. Volvamos ¿a qué? Volvamos a los fundamentos sólidos del Evangelio. Cristo vino a esta tierra y se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir por ti y para morir por mí. Para dar su vida, para que nosotros fuésemos salvos. ¿Y sabes qué? Muchos son y saben que son salvos
y que un día cuando se mueran, pues el Señor nos va a llevar ahí a su presencia. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero entre tanto que estamos en esta tierra, tenemos que salvar también, y bueno, este es un término quizás un poco extraño para decirlo, pero te lo voy a decir así. Tienes que salvar tus emociones y tu mente, porque tus emociones y tu mente se está yendo detrás de ¿qué? Del miedo, del temor, de la angustia, del no saber, de la incertidumbre. Bueno, hay que rescatar en Dios y en su palabra tus pensamientos. Lleva tus pensamientos a la verdad del Evangelio. Estas circunstancias no nos pueden hacer perder las verdades esenciales sobre las cuales se sustenta nuestra fe. Cristo es Dios y Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y Él vino a dar su vida por mí y Él me hace libre de toda maldición y de toda condenación. Nuestra mente tiene que ser rescatada una vez más a esa verdad esencial. Mis emociones tengo que llevarlas a Cristo y a su palabra. Y tengo que decirle al Señor, bueno, Señor, está bien. Esto me pone un poco nerviosa o me pone un poco nervioso o la situación me pone un poco desesperado, desesperada, pero en el nombre de Cristo Jesús tienes que entender y saber que tu vida en Dios tiene un propósito. Y hasta que el propósito de Dios se cumpla en ti aquí en esta tierra, tranquilo, que nada te va a pasar, que Dios no quiera que te pase. Por eso tenemos que estar seguros y confiados en nuestro Señor Jesucristo. Llevar todas esas emociones a sus pies, llevar todas esas cosas que nos agobian a sus pies y rendirnos ante Él y ser como Juan el Bautista. Yo sí sé para lo que vine a este mundo. Tú sí sabes para lo que viniste a este mundo, para clamar y decirle a todos, nosotros somos la voz de la esperanza, la voz que dice, en Cristo hay paz, en Cristo hay esperanza. Y no tenemos que perder de vista esta verdad esencial. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en nuestro Señor. Ahora, para terminar hoy, yo quiero decirte algo muy práctico. El hombre fue creado por Dios. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Y a través de Jesucristo, como lo acabamos de ver, pues tenemos comunión y seguridad y salvación en Dios. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas prácticas tenemos y debemos hacer? ¿Hay que pasarse todo el día leyendo la Biblia? Bueno, eso sería bueno, importante. Pero el hombre, el ser humano, el Señor lo hizo con ciertas facultades. Y lo hizo con la facultad de ¿qué? De trabajar y de relacionarse con otros. Bueno, en estas épocas en que no podemos relacionarnos con muchos de los que quisiéramos, ¿verdad?, compartir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ten un tiempo. Fíjate, lo primero que hay que hacer es tener un tiempo para apartarnos con Dios y con su palabra, como siempre te lo decimos. Luego, pues tienes que tratar de seguir haciendo tus actividades normales en la medida de lo posible, confiando en el Señor. Si tienes que salir a trabajar porque no hay otro remedio, porque debes hacerlo, pues en el nombre de Cristo Jesús, toma todas las previsiones posibles y en el nombre de Jesús sal y entiende que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pero toma todas las previsiones de las cuales ya has escuchado y ya has oído. Y no olvides la verdad esencial del Evangelio. Tú eres escogido y llamado por Dios. Ahora, si tienes que estar en la casa, mira, busca diferentes actividades que puedes hacer con tus hijos, que puedes hacer con tu familia. Cuida tu mente. Una de las formas en que podemos cuidar nuestra mente, como ya hemos dicho, leer la palabra de Dios, repetirla y tratar de memorizarla y tratar de hacerlo con los niños. Pero si ya lo hiciste y si ya tienes un tiempo para eso y tienes mucho tiempo más, bueno, busca cosas manuales que hacer. Dios a todos nos ha dado una capacidad creativa. Tú sabes para lo que eres bueno, tú sabes qué te gusta hacer. Bueno, cosas cotidianas, cosas fantásticas que antes no pudiste hacer. Por ejemplo, miren,
Yo saqué mis agujas de tejer, no he tejido nada, porque tejo y destejo. Tejo y destejo. Hay otras personas que me dicen, no, yo me puse a colorear y me puse a dibujar. Bueno, hazlo. Hay otras personas que me dicen, no, yo me puse a arreglar esto o lo otro. Busca cosas prácticas para hacer, pero no dejemos de vivir nuestras vidas confiados en el Señor, porque Dios está con nosotros y como nos sustentó antes, nos va a seguir sustentando. Y en esta nueva realidad que estamos viviendo, bueno, tenemos que aprender a transitar como hijos de Dios, confiados en las verdades inconmovibles del Evangelio. Tenemos que aprender a transitar nuestras vidas de la forma más normal que podamos. Así que en el nombre de Jesús confiamos y en el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros. Si Él fue capaz, Jesús fue capaz de despojarse de toda su gloria, Él nos ama y va a darnos en Él todo lo que necesitamos en el nombre de Cristo. Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a seguir hacia adelante confiados en ti, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro Dios y que tú viniste a esta tierra a dar tu vida por nosotros. Que no perdamos de vista, Señor, esta verdad esencial. Y si tú diste tu vida y te diste por nosotros, pues cuánto más no nos darás todas las cosas. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir adelante confiados en ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.